Buenas tardes. En mi nombre y en el Real Instituto de Estudios Asturianos agradezco su presencia en este inicio de este ciclo de conferencias que hoy se comienza, ¿no? El que tenía que presentar este ciclo era el director del RIDEA, don Ramón Rodríguez Álvarez, pero me ha comunicado que está con gripe en estos momentos y es imposible estar aquí presente con nosotros. Por lo tanto, me ha rogado que haga yo pues, sus funciones más o menos, ¿no? Bien, este ciclo, como ya saben ustedes, se titula Vida submarina del Cantábrico. Está coordinado por José María Fernández Díaz Formentí y consta de 3 conferencias, todas ellas impartidas por don Ricardo Roberto Fernández Martínez, bien conocido por este centro, ya que el curso pasado ha impartido una serie de conferencias sobre estos mismos temas y que han sido muy alabadas por los asistentes y por la prensa, sobre todo por los contenidos tan excepcionales que se han presentado, ¿no? Esta primera conferencia de hoy está dedicada a las esponjas y nidarios, es decir, a los invertebrados más sencillos, de estructura más sencillas, y el próximo jueves tendrá lugar la segunda conferencia que está dedicada a los crustáceos o moluscos, que son los más abundantes y más diversos, ¿eh? Y por último, el último jueves de este mes, el 25 de enero, se impartirá la tercera y última conferencia, ya dedicada a los peces del Cantábrico. No me quiero extender más y, por lo tanto, cedo la palabra al coordinador del ciclo, don José María Fernández Díaz Formentí, que es el que va a presentar al conferenciante y también en parte a la conferencia. Cuando quiera, José María. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en este nuevo ciclo de la Comisión de Ciencia y Tecnología del RIDEA. Asturias es montaña, es bosques, es campiña, son playas, ríos, acantilados y también, por supuesto, mar. Si bien estos medios terrestres están al acceso y al disfrute y a la observación de todos nosotros, no es el caso de la vida que se encuentra bajo las aguas del Cantábrico. En realidad, cualquiera de nosotros podemos contemplar los paisajes asturianos, observar flores, observar insectos, aves o disfrutar de un bosque en otoño. Pero hacer algo similar bajo las aguas del Cantábrico es ya otra cuestión, porque para ello es necesario sumergirse en un mundo completamente diferente y exigente por sus condiciones. Primero, es necesario recurrir al equipo de buceo, que es pesado, farragoso y complicado de usar como una armadura medieval. Sobre todo cuando aún estás en la superficie, en la embarcación o en la playa. Luego tienes que padecer el mareo en la embarcación, poniéndote toda esa armadura medieval y después ya por fin llega el momento de entrar al agua. Y en ese momento la sensación, sin embargo, pasa a ser lo contrario, una maravilla. Una maravilla por la ingravidez, una maravilla por todo lo que empiezas a ver pero pronto te das cuenta también que el Cantábrico no te lo va a poner fácil, porque es un mar complicado, es un mar donde el agua está realmente fría, hay corrientes frecuentemente oscilantes en el fondo y la visibilidad casi siempre es muy, muy reducida. Pero pese a todo, la recompensa es muy gratificante, porque cuando estás ahí te das cuenta que te acabas de adentrar realmente en otro mundo. Con unas condiciones físicas diferentes, otros paisajes, otros seres vivos, y muchos de ellos insólitos o inesperados. Las rocas, por ejemplo, pues rápidamente te llama la atención la cobertura que tienen de esponjas de colores muy vivos, entre los que andan reptando babosas pequeñitas, nudibranquios, de colores y aspectos insospechados. Los gusanos abren una especie de plumeros, de branquias, las ascidias parece como si tuvieran fluorescencia propia, los pulpos de repente los ves desaparecer en el acto
su mimetismo. En definitiva, todo ello sobre todo en las primeras inversiones, es muy, muy sorprendente y emocionante. Un universo, nos encontramos ahí, de una vida que es fascinante, de seres casi siempre desconocidos para el gran público. Yo he tenido el privilegio de ir descubriéndolos desde hace más de 30 años con el mejor compañero de buceo que se puede tener, que es Ricardo Roberto Fernández Martínez. Es un privilegio porque les aseguro que nadie conoce como él la vida de los fondos marinos de nuestro mar Cantábrico. Ricardo es biólogo, lo que le permite que ese conocimiento vaya sustentado en una base científica de lo que él nos va a enseñar. Pero es que además lo complementa con una auténtica devoción personal. Y es que para Ricardo el Cantábrico es su pasión de siempre. Hace 16 años publicó la primera guía de invertebrados del Cantábrico, que pasó a ser un libro casi de referencia para buceadores, naturalistas y biólogos interesados en la vida del Cantábrico. Pero además, Ricardo es un estupendo divulgador, como pueden certificar sus alumnos del Instituto Virgen de la Luz de Avilés, por los cuales son unos privilegiados, porque tiene el profesor que todos hubiéramos querido tener en biología. Y de hecho lo demuestra el número de vocaciones de estudiantes que se crearon entre sus alumnos. Por si fuera poco, además, Ricardo es un fotógrafo submarino excepcional, como lo demuestran sus publicaciones, los premios que recibió en concursos fotográficos, y además en los últimos años ha ampliado sus fronteras fotográficas al mundo del plancton y de la microvida marina del Cantábrico. El año pasado nos asombró con un ciclo de conferencias en este mismo foro, en este mismo lugar, donde nos descubrió un mundo incluso más allá del que conocemos la gente que buceamos. Son seres diminutos con unas formas y unos ciclos de vida que parecen casi extraterrestres. En esta ocasión, Ricardo, que va a ser el mejor de los días que podemos tener para esto, nos va a adentrar en el mundo y en la vida submarina de nuestro mar Cantábrico y nos va a mostrar esa vida tan rica y curiosa de la que les hablaba al principio y que está al alcance apenas de los buceadores. Va a empezar con los invertebrados más sencillos, las esponjas y los nidarios, y nos va a sorprender, como siempre, con su didáctica y con sus fotos. Bueno, no me quiero extender más ya y le doy la palabra y las imágenes a Ricardo Roberto Fernández Martínez, que lo disfruten y que aprendan. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias, José María. La verdad es que cuando José María me invita a hablar aquí, claro, solo tengo que acordarme de la presentación que hacen y cómo me voy a negar a venir. Pues vengo con mucho gusto, ¿no? Y insisto, muchísimas gracias a ellos, muchísimas gracias a todos por venir, especialmente con el día que hace hoy. Y bueno, nada. Efectivamente, hoy voy a hablar de lo que son los invertebrados más sencillos, pero quiero que... Bueno, ya llevo un buen rato viendo esta imagen, y es que esta imagen, que es aquí el Cantábrico, no es el Índico ni el Caribe ni nada, es aquí el Cantábrico. Los animales de los que vamos a hablar hoy son los principales responsables de esos colores que tienen en la pantalla, ¿no? Tanto las esponjas como los nidarios. Bueno, les prometo que esta y otra, solo va a haber dos imágenes, dos diapositivas como esta, con letras, ¿no? Esta primera solo por introducir que los poríferos, bueno, son los animales más sencillos, hay 4 grandes grupos, no quiero extenderme tampoco en detallarlos mucho, solo que hay 4 grandes grupos, las calcáreas, que tienen las espículas de calcita. Estoy hablando de espículas porque son los elementos de su esqueleto, porque es crucial para identificar las esponjas. Las calcáreas son las más sencillas, tienen espículas de calcita. Las demosponjas tienen espículas de dióxido de silicio hidratado, que es la que se ve en la segunda imagen. La primera es una calcárea. Las hexactinélidas, que si están en naranjas, porque no voy a verlas, no puedo mostrárselas porque viven a 500 metros o más,
Son maravillosas, son preciosas, se pueden ver en los museos, pero en inmersión, vamos, complicado. Y luego las homoscleromorfas, que son ya variadas en cuanto a su soporte esquelético, y son bastante pocas, pero alguna tenemos. Y aquí tenemos una imagen de estos esqueletos que tienen las esponjas. Hace unos años, cuando era un chaval, estaba acabando la carrera, uno de mis principales intereses fue las esponjas, porque no había prácticamente nada de literatura de esponjas aquí en el Cantábrico. Y me interesé por ellas, empecé a hacer mis pinitos intentando identificarlas, me volví absolutamente loco, porque no había manera de encontrar apenas referencias bibliográficas donde pudiera comprobar lo que yo veía. Y por un golpe de suerte tuve acceso al microscopio de scanning de Oviedo y pude hacer unas muestras de estas espículas, que es las que ven aquí, ¿no? Estos son espículas de una cliona celata que se llaman subtilostilos, y luego, bueno, hablaremos más de ellas. Y aquí es curioso porque a 8000 aumentos que tiene esta imagen, cuando hice las imágenes vi que había una espícula rota y tuve la ocasión de comprobar también la estructura de estas espículas. Y es una estructura concéntrica. Las esponjas tienen distintos tipos celulares. Uno de ellos son los esclerocitos, que son unas células que van a ir construyendo estos elementos esqueléticos sobre los que va a crecer la esponja. Y lo va haciendo añadiendo capas de las distintas sustancias mineralizantes, ya sea calcita, en el caso de las calcáreas, o óxido de silicio de las demosponjas. Y nada, vamos a dar un paseo por las distintas especies que tenemos, porque tenemos muchas que ver. Esta primera que tenemos aquí es la primera calcárea, se llama Leuconia nivea y tiene el tipo Eleucon. Hay 4 tipos corporales de las esponjas, Ascon, Sicon y Leucon. Las calcáreas tienen estos 3, los 2 primeros que son los más sencillos y este que es el más habitual, que es el más complejo. Esta es la Leuconia nivea, es bastante común, y esta es la Leucosolenia botrioides. Esta es una foto bastante antigua, por eso está amarilla, era una diapositiva. Y esta es bastante pequeñita. Esos tubos que tiene están entrelazados en la base. En esta se ven el entrelazamiento que tienen en la base. Y esta es bastante pequeña, bastante fácil de ver si uno se fija. Suele estar fijada a algas o directamente a la roca. Esta es una que suelo recolectar cuando veo, porque es muy fácil de extraer las espículas, y se las llevo a los alumnos, que se ven siempre maravillados de ver este esqueleto que tiene esta estructura. Y como a ellos les gusta tanto, he querido traerles a ustedes también 2 muestras, por eso en la mesa hay 2 microscopios, y en las 2 hay muestras de espículas que cuando finalice pueden pasar y verlas si lo desean. De hecho, esta es la organización es de tipo Sicon, que es como si fuera un botijito con una salida principal, aunque la pared está plegada. Hay uno más sencillo que es el tipo Ascon, pero son muy pequeñitas, esas no se ven a simple vista. Generalmente vemos las Sicon y las Leucon, ¿no? Esta se llama Sicon ciliatum y pueden ver sus espículas en el microscopio de su izquierda y van a ver esto. Van a ver este tipo de espículas que se llaman triactinas. Hay 2, cuando vemos las espículas de la esponja del esqueleto, vamos a encontrar 2 tipos de elementos esqueléticos, son las macroscleras y las megascleras. Las macroscleras son espículas considerablemente más grandes que las otras, más sencillas, suelen ser así, pueden tener 2, 3, una única varilla, y las microscleras ya son mucho más ricas en cuanto a formas, pero son bastante más pequeñitas. Aquí tenemos otra que se llama Sicon quadrangulatum, es más grande que la anterior, más alargada, y tiene ese ósculo
un poco más estirado, y esta es el Sicon Raphanus, ¿no? Dentro del tipo de Sicon, esta es un poco más rara, es más típica la anterior. Esta es la Bosmaeropsis hispánica. Esta la veo más hacia Galicia que hacia Asturias, pero también la caracteriza ese ósculo más grande que tiene. Y tenemos aquí ya esta es considerablemente más grande, este también tipo Leucon, y se llama Clatrina coriácea. Es esa estructura blanca que podemos ver ahí. Y quizás la más bonita de todas las calcáreas es esta, que esta ya está un poco más profundo, que es del mismo género que la anterior, pero se llama la Clatrina blanca. Es pequeñita, es una cosita así, pero ese reticulado con los ósculos que tiene al final. Bueno, no he comentado que las esponjas son filtradoras, es una especie de aspiradores del mar, que a través de unos agujeros que se llaman ostiolos pasa el agua por su cuerpo, se quedan con las sustancias alimenticias y el agua va a salir por unos agujeros más grandes que se llaman ósculos, que se ven muy bien ahí en la imagen. Y nos vamos a otra clase, que son las clases de hemosponjas. Y las demosponjas son mucho más grandes, mucho más variadas de colores, y bueno, hay cosas realmente a mí me parecen fascinantes, ¿no? No siempre son incrustantes, están pegadas a la roca, muchas adquieren cuerpos tridimensionales, pero bueno, tampoco tienen simetría radiada, se dice. Entonces, del grupo Axinelidae es una Axinella dissimilis, esta había muchas en lastres, y esta es la Axinella polypoides, que es parecida, pero tiene esos ósculos estrellados que son bastante característicos de la especie. Y bueno, lo que comentaba, esto es por allí por lastres, y hacen estos ramitos que pueden parecer que son como corales o algo de este estilo, pero no, son esponjas. Esta es la Raspaillia híspida, es otra de estas esponjas arborescentes, ramificadas, que lo híspida es porque tiene un tacto áspero. Y la Dictionella pelígera, esta ya es más incrustante, aunque sí que se separa ciertamente del fondo. Esta es más hacia el occidente. Y llegamos a una que es bastante curiosa, es muy muy común, una de las esponjas más comunes del Cantábrico, que es la esponja incrustante o Cliona celata. Esta es la esponja de la que procedían las primeras espículas que les mostré, y se llama esponja incrustante porque tiene un sistema digestivo ácido con el cual es capaz de perforar las rocas. No solo las rocas, sino también conchas y todo lo que pille que sea duro. Pero es que es muy curioso porque no es que desgregue la roca porque sí, no, va disgregando la roca haciendo canales. Y luego sobre esos canales el animal va creciendo su cuerpo y aprovecha los canales de roca para que circule el agua por su cuerpo. Es muy curiosa y bueno, por supuesto tiene un impacto en el sustrato marino, hace que las rocas sean más débiles al atravesarlas, y si la esponja muere, la esponja queda atravesada por canales y bueno, es más fácil de que sea erosionada, ¿no? Esta esponja, ya digo, es muy muy común. La primera imagen que les puse era en la ría de Leo, esta otra es en la ría de Vigo, esto es en la Deva, aquí en Asturias, y bueno, tiene esta disposición tan globosa y que no les engañe su tamaño porque puede ser... Bueno, tiene unos ósculos muy curiosos, que tienen como una especie de colador, de tamiz para el agua que entra, y luego ya los ósculos son desnudos, suelen ir asociados a otros muchos animales, como por ejemplo esta pequeña Axinella polypoides, que es un pólipo, que luego hablaremos de ellos. Y bueno, fíjense, toda esa masa amarilla es Cliona celata. Entonces, y además está en la cuarcita de la isla de la Deva, una roca dura donde las haya, y ya ven que no tiene ningún problema en perforar esa roca, a pesar de su dureza, y extenderse, ¿no? Ya pueden ver el buceador que hay ahí, pues es un chico de mi talla más o menos, de mi altura,
y pues ya ven que la esponja es tan grande como él, ¿no? Aquí tendríamos las espículas de esta esponja. Se llaman subtilostilos porque tienen ese engrosamiento no justo en el extremo, sino un poco antes. Bueno, vamos a otro grupo, las aploscléridas. Esto de este tipo, con este aspecto, hay varias especies que son fáciles de confundir. Y también les tengo que decir que la única manera de saber a ciencia cierta qué especie es una esponja es tomando una muestra y mirando su esqueleto. Incluso a veces hay que hacer cortes histológicos y ver su estructura también su celular, etc. Esta pienso que es Aliclona fibulata, ¿no? Pues bueno, por las características físicas que tiene, pero es fácil confundirla, por ejemplo, con esta. No, esta sigue siendo fibulata, que lo de fibulata es por esas extensiones que puede llegar a crecer, pero esta es la fistulosa, que también hace estas extensiones, pero mucho más elevadas, mucho más grandes. Lo hacen como auténticas manos, casi, para extenderse por el sustrato. Y esta es otra Aliclona, la Aliclona rosea, ¿no? Esta es fácil por el color que tiene. Pero si se dan cuenta, tiene un aspecto muy parecido a la primera que vimos. Quizás los ósculos están sobre pequeñas chimeneas, aunque las otras también las tenía un poco así. Y hablando de chimeneas, hay otra especie que tiene las chimeneas más grandes, que es la Aliclona viscosa. Es muy fácil confundir todas estas especies entre ellas. Ya les digo que la única manera es sacarlas, o bien son ejemplares que estas características que les comento se aprecian un poco, o bien lo fácil es, o sea, habría que asegurarse viendo las espículas. Y luego aquí llegamos al grupo de las esponjas rojas. Solo voy a poner esta, pero hay un montón de especies que son idénticas. Yo creo que la más abundante es esta, la crambe, pero podría ser Antoinvolvens tranquilamente. Hay un gran número. Siguiendo un autor, Hofrichter, un autor alemán, que hablaba de esto, decía que a simple vista, para los buceadores, para todos los que nos sumergimos y las vemos, podemos hablar de ellas como las esponjas el grupo de las esponjas rojas, porque la única manera de saber cuáles son es sacando su esqueleto. No obstante, esta crambe yo creo que es la más común, y ahí pueden ver también la referencia del buceador y cómo esa roca está completamente tapizada con esta esponja, ¿no? Luego, si bajamos algo más de profundidad, 30-40 metros, y ya nos encontramos un paisaje de Gorgonias como ese, de las que hablaremos luego, pues podemos encontrar también esponjas bastante grandes, ¿no? Esa que ven ahí pues debía de levantar desde la mesa como esto, y es un Desmacidon fruticosum, que bueno, es bastante espectacular y suele crecer siempre sobre estas, o cerca de zonas de mucha corriente, como lo atestiguaban las Gorgonias. Y luego aquí esta foto, que reconozco que la foto yo se la estaba haciendo al nudibranquio, pero afortunadamente fallé el encuadre y también saqué esa preciosa esponja que le rodea, que es Hemimicale columella. Las espículas en su sistema esquelético se disponen como columnas, curiosamente. Por eso se llama así, columella. Esta es un primo del anterior, que es la Forbas fictitius. Esta es muy común en Asturias también. Y esta es de las que les puedo asegurar que es esa, porque en su día extraje las espículas y las pude registrar, que están a 500 aumentos. Y bueno, además de las varillas, tiene estas otras espículas que parecen cachiporras y bueno, son bastante características de esta especie. Y esta también tiene lo que se llaman las microscleras. Esta es minúscula, es una piececita de las que les decía, el segundo tipo de elementos esqueléticos de las esponjas. Y esta creo que recordar que se llamaba una isoquela, y esta es característica de la especie Forbas fictitius. Esta tan bonita es la Artemisina transiens, porque es curioso, lo de transiens es porque cuando la clasificaron estaban entre dos, o entre la Artemisina arcígera y la Artemisina apolygenis. Y bueno, al final quedaron, como no estaban seguros que era una u otra, pues la dejaron como transiens. Y luego está esta, que esta tiene también tengo una pequeña historia con ella,
cuando de chaval empecé a mostrar esponjas, saqué esta, que me llamó mucho la atención. Bueno, cuando se es chaval y no se sabe muy bien lo que uno hace, yo llevaba solo un tarro y todo lo que mostraba lo metía en el mismo tarro. Y cuando cogía esta esponja, cuando llegaba a casa y lo miraba, todo lo que había metido con esa esponja estaba muerto. Muerto y además medio deshecho. Sin embargo, la esponja estaba bien. Y eso sí, se había contraído y tenía como una capa viscosa todo a su alrededor. Me llamó mucho la atención en su día. Me desesperé buscando esta esponja porque me había parecido muy interesante esa sustancia que echaba. Aquí la tienen. Tiene otra cosa curiosa esta esponja. No sé si se fijan que tiene unos puntitos amarillos. Esta esponja emite huevos cuando se le toca, bueno, y esperma, por supuesto, cuando se reproduce. Tiene fecundación externa. Y esta esponja estaba echando precisamente sus óvulos, ¿no? Esos puntos amarillos son los óvulos. Bueno, pues esta que se llama Tedania pilarriosae, claro, yo en su día me volví loco buscándola y era normal que no la encontrara porque era una especie nueva para la ciencia, en ese momento. Por supuesto, bueno, y luego yo ya abandoné un poco las esponjas y el director del Oceanográfico de Gijón, Cristóbal, fue quien en su tesis doctoral la clasificó, la describió y se dedicó a su mujer, Pilar Ríos, que es también una experta en esponjas. Y bueno, tuvo una esponja nueva para la ciencia. Estas son las espículas que en su día, que fotografié un poco así al microscopio, de manera un poco cutrecilla, pero bueno, eran unas espículas de lo más anodino, eran simplemente este tipo de estilos que, claro, encontraba 100.000 igual que esas. Y luego esta es otra, parecida a la anterior, que se llama Tedania urgorri, que curiosamente está dedicada al director de la tesis de Cristóbal, que era Victoriano Urgorri, profesor de zoología de la Universidad de Santiago de Compostela. Esta es muy bonita también. Y esta, que es la Mixila rosácea, esta es bastante común en Asturias también, y esta es otra de las que les puedo decir con seguridad que es Mixila rosácea, porque de esta sí que tengo sus espículas. Además fueron muy curiosas y fue muy bonito, porque al microscopio óptico, la característica de esta esponja es que sus estilos acaban en varias puntas, no en una sola, ¿no? Y el microscopio electrónico la verdad es que se ve bien. Tienen ese final de las espículas de varias puntas, ¿no? Bueno, una muy típica de la ría de Leo también es esta, la Polymastia boletiformis. Parecen ese cuerpo. Y también esta, que es la Ximisa aurantiaca. Esta es muy común por todo el Cantábrico y también llega a ser bastante masiva, ¿no? Ahí tienen un ejemplar bastante grande. No puse buceador aquí de referencia, pero era una masa bastante curiosa. Esta es también muy curiosa porque, digamos, su cuerpo principal suele estar enterrado en la arena y salen esta especie de chimeneas, que es lo que caracteriza a la Ceocalipta penicillus. Esta es gallega porque está sobre fondo de Mael, que es ese alga rosada que está debajo, que es un fondo maravilloso y muy curioso. Es la Suberites domuncula y esta, digamos, que se deja arrastrar por la corriente, ¿no? Es una que no está fija. Y luego un primo suyo también muy curioso es el Suberites ficus, que es esta que vemos aquí. Y si se fijan, aquí el fondo es fango. Entre los buceadores es muy común irse creo que es en Indonesia, ¿no? Al Golfo del Embe, y es muy famoso lo que llaman muck diving, que es bucear, creo que se ha salido de un puerto, creo que horroroso, pero que el fondo es puro fango, horrible en teoría, pero la gente va a bucear allí porque la biodiversidad que se encuentran es espectacular. Bueno, pues el caso es que no hace falta irse al Embe para bucear, hacer mock diving de porque lo hay en la ría de Vigo. Aquí lo hice, y una de las cosas más llamativas de ese fondo es que el fango está cubierto como por tuberías. Aquí tienen un fragmento de una,
Pero estas tuberías pueden llegar 2-3 metros, extenderse por todo el fondo. Es curioso, es como si hubiesen puesto un sistema de tuberías por debajo del fondo de la ría, ¿no? Cada cuando hay un músculo, pero el resto de la esponja se va... Ah, están aquí. No, aquí tienen la tubería que les decía. Y bueno, es bastante curiosa. Luego otra, esta es de las pocas que tiene nombre común, esta es la naranja de mar. La Tetia aurantium, tiene ese ósculo muy característico con esas trabéculas, y además si se la toca, la esponja reacciona y se contrae cerrando ese ósculo que ven ahí. Y luego esta es también bastante característica porque se reproduce asexualmente, produciendo, o sea, con unos propágulos, es decir, literalmente se quita trozos y deja que esos trozos se los lleve el agua, y cuando caen en algún sitio propicio van a generar una nueva esponja. Aquí, si se fijan, por un hilito, ya esta bolita, que eso va a salir y es un propágulo que está haciendo la esponja para extenderse. Bueno, esta también es muy curiosa, la de Citus bucklandi, porque suele pegarse a trozos de grietas y como que se queda estirada en la grieta, como que se estira, ¿no? Es bastante curioso, es bastante común, solo que hay que fijarse bien por las grietas. Y luego esta es una tetracinélida, la Erilus discophorus. De nuevo esta le puedo asegurar que es esa, aquí no hay error, porque tenía unas microscleras absolutamente preciosas. La Erilus discophorus. Y luego aquí otra, digamos yo, si tengo que elegir una esponja del Cantábrico, me quedaría con esta. Esta también es de las que tienen nombre común, se llama la oreja de elefante, es la Pachymatisma johnstonia. A veces tiene unas zonas más oscurecidas y es porque posee algas simbióticas en su tejido. Y bueno, forma masas enormes, estos enlastres, y bueno, esa roca pues tranquilamente era del tamaño de un buzador. Está medio cubierta por ella. Es muy, muy común y estas son sus espículas. También tenía estilos, que son estos bastones, tenía ásteres, micrásteres, y son las que están en el segundo microscopio, si desean verlas. No las van a ver así de bien, desde luego, porque el microscopio óptico no tiene esa resolución, pero bueno, pueden tener la experiencia, si lo desean, de ver espículas de esponjas de aquí del Cantábrico. Aquí tienen otra imagen más cercana, más aumento de estos ásteres que pueden ver ahí en el microscopio óptico. Bueno, una Darwinella ostelata, que tiene esos montículos como de 1 milímetro, que es lo que la caracteriza. Una Disidea vara, que es esta curiosamente no tiene espículas, no todas las esponjas tienen espículas. Esta solo tiene un esqueleto de esponjina. La esponjina es un material proteico, córneo, que se parecería un poco a la proteína, a la queratina de nuestros pelos y de nuestras uñas, ¿no? Después la Disidea, del género Disidea hay varias. Esta es la Disidea fragilis. Esta es la que da de comer a un nudibranquio bastante famoso de aquí, de Asturias, que bueno, lo veremos en la próxima semana. Y esta es una Spongia officinalis. Esta tampoco tiene esqueleto de espículas. Y además esta es la esponja con la que se hacen las esponjas de baño, las esponjas naturales. Ya sé que no recuerda a una esponja natural, porque claro, hacer la esponja natural lleva un proceso bastante meticuloso de digestión en ácidos, de trabajo, hasta liberar todos los tejidos de la esponja, menos este tejido córneo que les digo, que es, bueno, con el aspecto esponjoso que todos conocemos, ¿no? De estas hay dos, del género Spongia hay dos. La Spongia officinalis, que tiene formas así poco definidas, y esta, la Spongia agaricina, que toma formas como de copa o de cáliz, ¿no? Como se puede ver muy bien en esta. Luego, la Timosia garnei, que es una esponja también bastante común, que suele tener un epizoonte, un animal viviendo en ella, muy característico, del que hablaremos más tarde, la Nausitoe pustata. Y llegamos a la última clase de las esponjas. Esta también es bastante común, aunque es la clase de las que menos individuos hay, pero la Muscleromorpha esta,
que se llama Corticium candelabrum. Es pequeñita, pero no es difícil verla. Y lo de candelabrum, les voy a enseñar ahora por qué es por esto. Porque sus espículas son como un candelabro, recordarían a un candelabro. Aquí tienen otra imagen. Y ya para acabar con las esponjas, a lo mejor se han fijado en varias imágenes. De las esponjas salían como unos hilos amarillos, no sé si se han fijado. Salían varias, por ejemplo en la Cranbe, en la roja se veía muy bien. Y fue una de las cosas que me fijé enseguida cuando yo me dediqué a estudiar las esponjas, y con los años, claro, desentrañé qué son esos hilos que salen ahí, y me vienen muy bien para explicarles que las esponjas son súper importantes, porque una gran cantidad de organismos viven en ellas, sobre ellas, o dentro de ellas incluso, y eso que ven ahí es esto. Es un gusano terebélido, posiblemente un juvenil de Eupolimia nebulosa. Estos son un tipo de gusanos poliquetos que tienen estos cirros que extienden, son pegajosos, y toda la materia orgánica que se queda pegada luego se lo llevan a la boca. El animal protege su cuerpo dentro de los ósculos de la esponja, y por los ósculos de la esponja extiende estos tentáculos, ¿no? Y hablando de estos tentáculos y de estos animales, no puedo evitar contarles una historia. Este es un amigo, no puedo evitar hacerle un homenaje a Marcos Fernández Iglesias, un muy buen amigo. Aquí pueden ver una gran Cliona celata a su lado. Marcos era aunque su formación era en leyes, era un entusiasta de la biología marina. Se pasó la vida recolectando invertebrados marinos, acabó reuniendo una colección bastante importante. Este día fuimos a muestrear en una batea de las Rías Bajas, y bueno, yo siempre iba con él, siempre encontraba animales que no veía, ¿no? Desgraciadamente un cáncer de laringe se lo llevó con 57 años, y Marcos, de todos los animales que recolectó este. Me pidió que si le podía hacer un reportaje de macroextremo al ejemplar que había encontrado de este animal, y yo con muchísimo gusto pues le dije que claro, que me lo trajera, y lo hacíamos. Nos pasamos ahí una tarde estupenda, pues hablando de biología y catalogando este animal. Y fíjense qué animal más curioso, con esta estructura redonda, con unas placas, como que lo había encontrado en una Cliona celata, en esta esponja amarilla grande, que si la rompes muchas veces vas a ver lo que hay por dentro, y al arrancar un trozo de una Cliona celata se había encontrado a este animal. Y bueno, pues saqué varias imágenes de esta parte de las placas con las que tenía pinta de igual perforar la esponja, de esta estructura de aquí que parece que tiene dos ojos, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que solo encontró uno. Estas imágenes las pasó a cantidad de especialistas, muchísimos especialistas. Él se puso en contacto con toda la gente que podía conocer. A lo más que llegábamos era si era un posible sigoglínido. Sigoglínidos son los poliquetos que suelen ser carroñeros y atacar cuando cae un cadáver de una ballena al fondo a mucha profundidad. Podía ser una de estas. Y 10 años después de coger al primero y de devanarnos los sesos todos, pues yo casi me sentía parte, ¿no? Después de haber hecho estas fotos, pues yo me sentía interés y ganas de saber qué era este animal. El caso es que a mí me sonaba esta parte de ahí abajo. Y 10 años después se encontró un segundo. ¿Qué había pasado con el primero? Que lo había metido en formol y no había destruido su ADN. Pero el segundo se le llevó a hacer el análisis de ADN, y todos estábamos convencidos de que incluso no era una especie nueva, podía ser hasta un género nuevo incluso. Y resultó que el ADN, que no falla, que no era un sigoglínido, era un sipuncúlido, y era un Phascolosoma granulatum, un animal que yo tenía. Por eso me sonaba a mí, porque estas papilas que tiene yo la había encontrado en una inmersión en la Concha de Artedo, creo recordar. Un compañero le había dado un aletazo a una esponja y la había roto, y yo vi sobresaliendo estos animales.
Entonces los muestré y los documenté. Es un animal bastante interesante. Desgraciadamente no pudo ser la especie nueva que era la ilusión que tenía Marcos de describir, ¿no? Y desde luego, esa es la ilusión yo creo que tenemos todos los que hacemos algo de esto, de escribir una especie nueva. Si algún día describo yo una, desde luego la especie va a ser Marcos Fernández Iglesiae. Y bueno, les puedo contar una cosa interesante del Phascolosoma granulatum, además de esta historia, que bueno, y lo bonito fue descubrirlo simplemente, ¿no? Que era eso que salió, pues no era lo que esperábamos, pero era interesante, ¿no? Y fue muy bonito. Este es un animal que, ven el aspecto vermiforme que tiene, en el extremo más estrecho es donde tiene la cabeza, aquí la tiene completamente vaginada, se ve la boca, estos tentáculos con los que es capaz de, bueno, son sensitivos, pero fíjense en esos anillos que tiene detrás, porque son dientes. Y este animal, como caza, pues es capaz de sacar y de meter la boca como si se diera la vuelta a un calcetín. ¿Y qué pasa? Entonces, si captura un animal, inmediatamente se retrae, y para que no se escape, al retraerse, esos dientes que ven que están hacia abajo, se ponen hacia arriba. Entonces, cuanto más se pliega el animal, más hileras de dientes se van a poner hacia arriba y más difícil va a tener su presa poder escapar de ahí. Bueno, pues aquí acabaríamos, un poco justo, con las esponjas y nos iríamos a los nidarios, ¿vale? Hay 4 clases: los anthozoos, los hidrozoos, los escifozoos y los cubozoos. Los cubozoos aquí no tenemos. Los cubozoos son las avispas de mar, el animal supuestamente más venenoso del mar, que es la avispa de mar, que es una medusa que vive en Australia, la Chironex fleckeri. Pero bueno, aquí no tenemos nada de eso, aunque algún animal peligroso sí que hay. Pero bueno, en la clase anthozoos, ¿no? Aquí tenemos los corales, las anémonas de mar y todos los afines. Vamos a ver que son variados. Tenemos en la primera subclase de los anthozoos, que son los optocoralarios, tienen un pólipo muy, muy característico, con 8 brazos en los pólipos. Y este es un animal bastante curioso de los fondos blandos, que se llama zanahoria de mar, y se llama Veretilo, Veretilum cynomorium, ¿no? Hay veces que uno se encuentra, suele estar profundo, bueno, depende del fondo, pero suele estar en estos fondos de cascajo, fondos de grava, y se anclan, aunque hay veces que se desanclan y se dejan llevar por la corriente. Son muy bonitos. Aquí pueden ver este pólipo característico que tiene esas ramitas que se llaman pínulas, pues todos los optocoralarios las tienen. Aquí entraríamos ahora en los corales blandos, que son muy bonitos también a la hora de ver. Aquí tendríamos lo que se llaman las manos de muerto, porque aunque aparentemente ese nombre tan raro, ¿por qué puede ser, no? Una cosa tan bonita, porque cuando se quedan en seco, cuando se arranca por una marejada y acaban en la playa, quedan blanquecinos, parecen literalmente las manos de un cadáver. Es por eso por lo que se llaman manos de muerto, este tipo de corales blandos, que a mí me resultan realmente preciosos. Entonces, el Alcyon glomeratum, ese tono verde es porque tienen bacterias simbiontes en su cuerpo. Este es otro coral que se llama Alcyon indigitatum, otro coral suele formar también formaciones bastante chulas. Aquí tendríamos uno que es más pequeñito, el Pyrithropodium coraloides, o Alcyon coraloides, que se llama ahora, ¿no? Este forma manchas pequeñitas, pero bueno, tiene un pólipo bastante bonito. Y luego el Paradelphinum spinulosum, que se retrotrae bastante, y este ya no es tan común. La primera vez que lo vi fue en aguas del País Vasco, pero también aquí por la Concha de Artedo y por la Deva, por ahí lo tengo visto. Aquí tienen su pólipo octocoralario. Luego entramos en otro grupo que son las gorgonias. Aquí en Asturias tenemos varias, esta es la más común, la Unicella verrucosa, la gorgonia blanca. Aquí pueden apreciar de nuevo ese pólipo octocoralario. La Leptogorgia sarmentosa, que es curiosa, cuanto más nos vamos hacia el occidente, suelen tener más este color morado, pero si nos vamos en dirección contraria, si nos vamos hacia el oriente, generalmente van a tomar color naranja, ¿no? Esta es una gorgonia muy famosa
que hay en Lastres, que bueno, espero que haya crecido, y hace varios años que no la veo, pero espero que esté igual de bonita que estaba hace unos años. Aquí, bueno, porque vean la imagen de la buceadora al lado de ese pequeño bosque de gorgonias. Y aquí tendríamos, de nuevo, un detalle de unas ramas, ¿no? Esto que ven aquí, esta especie de arbustos, en realidad son colonias de miles de individuos. Cada uno de esas florecitas es un animal, ¿no? Bueno, nos vamos a los hexacorolarios, que es la otra gran clase, y lo primero que tenemos aquí son los ceriantarios, que son las anémonas dobles. Tienen dos tipos de tentáculos, una corona que rodea la boca y otros más grandes, suelen vivir en un tubo, también se llaman anémonas tubo. Aquí se ve el tubo que suelen construir con materiales del fondo, y bueno, son bastante bonitas y están por estudiar. En principio habría una especie que es el Cerianthum membranaceus, pero lo más probable es que haya varias especies. Por ejemplo, esta, que la hay mucho en la ría de Leo también, creo que está ya determinada como otra, que es la Cerianthus yoidi. Esta es muy común en el Leo. Cuando uno se mete por la arena, aparentemente la inmersión parece que va a ser aburrida, y para nada. En la arena hay muchísimas cosas que ver. Bueno, en el orden Scleractinia tenemos los corales de verdad, los corales que tienen un esqueleto, ¿vale? Aquí no tenemos, bueno, a gran profundidad sí, pero a poca profundidad no tenemos arrecifes de coral. Pero eso no quiere decir que no haya corales pétreos de verdad. Este es uno bastante bonito, que es la Caryophylla smithii, que son individuos aislados, hay que fijarse bien, no son muy grandes. Este es el Polychaetus muellerae, que al contrario que el anterior también tiene un esqueleto, pero suele vivir en grupos, ¿no? Ahí se ve un grupo de ellos. Perdón. Y este, que es la Badanophilia regia, que es todavía más pequeñito que los anteriores. Pero destaca porque suele tener un color muy vivo e incluso un poco de brillo, ¿no? De fluorescencia. Y luego, aquí llegamos ya a las actinias, que esto ya imagino que les suena. Esta es la actinia común, la Anemonia sulcata, que forma auténticos prados. O sea, cuando se sumerge, puede estar el fondo completamente cubierto de estas actinias, de estas anémonas, y vamos, pensar que es como un prado, ¿no? De los de afuera, pero porque hay veces que son verdes también. Pero no, son animales y cazadores. Luego están las actinias, probablemente dicho, la actinia quina, estas que al contrario que las otras se pueden retraer, y son estas bolitas de color rojo, de color verde que vemos en los charcos de marea. Aquí, esta es la más típica, la roja. Y si la vemos de cerca, veremos que tiene unas bolitas azules todo alrededor. Son unas estructuras que se llaman acrorragi y están cargadas de las células urticantes, que es lo que caracteriza a los cnidarios. Los cnidarios se llaman cnidarios, cnidario quiere decir animal ortiga, porque tiene células urticantes, ¿no? Para defenderse. Esta es otra anémona muy común del Cantábrico, la Iptasia mutabilis, que puede ser así más amarronada o más azulada. ¿Y de qué va a depender? De la presencia de zooxantelas, de organismos simbióticos en sus tejidos. También puede tapizar el fondo literalmente, es una visión bastante bonita. Luego, otra también bastante común, esta es de Lastres también, es la Actinotoes phyrodeta, que es pequeñita, pero también puede hacer recubrimientos, parecen margaritas, ¿verdad? Parecen que hay muchas referencias botánicas debajo del agua, pero que son animales. Y esta es una prima de la anterior, que se llama la Sagartia elegans, que bueno, no tiene esa mancha amarillenta del centro. Esta es Antopleura bali, es rosada, esta suele estar debajo de las rocas. Y esta es una de las más bonitas, que es la Bunodactis verrucosa. Esta suele estar metida por grietas. Aunque no es la única bonita. Esta es la Urtifina felina, esta es más común que la anterior. Y esta, que bueno, aquí ya sé que el protagonista es el Lenio, que estaba ahí metido en esa concha vacía, pero esa concha vacía tenía un inquilino, que era la anémona que está pegada ahí, que se llama la Caliactis parasítica, que es la anémona de la caracola. ¿Por qué la anémona de caracola? Porque pueden ver
Aquí tenemos varias caracolas, lo que pasa es que no se ven muy bien. Están en cópula, están poniendo huevos. Aquellas barras naranjas de arriba son los huevos de la caracola. Y si se fijan, aquella de aquí o esta de aquí llevaba 2 Caliactis puestas encima, ¿no? Es la típica simbiosis que se habla de no solo van en ermitaños, también los caracoles pueden llevarlas y se benefician unas a otras, ¿no? Y aquí tenemos, hablando de anémonas que viven sobre conchas y son transportadas por cangrejos ermitaños, la más curiosa quizás es la Adamsia palliata, que es esa que está ahí. Esto fue una cosa curiosa, esto fue en la Ría de Leo, y al hacer la fotografía me pasó lo que nunca me había pasado en todos los años. El cangrejo se asustó tanto con el flash que abandonó su concha y salió. Lo que aproveché para fotografiar al cangrejo ermitaño sin su concha. La verdad es que tengo una foto mejor sola de ella, pero aquí se ven los dos. Y bueno, la anémona se debió quedar bastante extrañada de que su jefe se marchara. Pero la Adamsia palliata tiene una curiosidad, se llama la anémona albornoz, porque crece de forma que acaba abrazando a toda la concha y cuando el cangrejo necesita una concha más grande, ya no la necesita porque se cubre con la anémona y ya no necesita otra concha más grande. Ya con la anémona sola se protege. Y enseguida, no sé si se fijan aquí, una especie de tentáculos morados que hay. Bueno, eso son unas estructuras que se llaman acontios, que están llenos de células urticantes y que la anémona lanza en caso de que haya un peligro, ¿no? O sea, que claro, que marchó el cangrejo, algo le pareció aquí raro, entonces por si acaso lanzó los acontios. Bueno, esta también es muy curiosa. Es la Anemonactis maceli y es la única anémona que yo conozco que caza al acecho. Normalmente está enterrada. Y cuando pasa algo por encima, sale rápido y tira los tentáculos hacia eso que sintió y lo caza. Lo caza activamente. Y bueno, yo no he tenido la suerte de registrarlo, pero sí que he visto imágenes de otros fotógrafos que se ve el proceso, cómo sale el bicho y cómo caza un pez encima. Y llegamos a la que yo creo que es lo más bonito que tenemos aquí en el Cantábrico, en el orden Coralimorpharia. Son unas anémonas muy pequeñitas, que son las que tiñen de color nuestros fondos. En la primera foto de la charla, una parte del color que veían en aquella imagen era esto, que es la anémona joya o Corinactis viridis, ¿no? Que es una anémona que tiene una variación de color pues impresionante. Su ciclo de vida es muy curioso. Se reproducen sexualmente y cuando mezclan sus genes, de esa mezcla va a salir un color va a salir una larva que se va a fijar, va a generar un color y por reproducción asexual va a hacer todo una mancha de un color. Distintas larvas de distintos colores hacen esto que están viendo, que son zonas del fondo multicolores. Y ya ven, toda la variedad de colores que uno puede encontrar de esta anémona. Luego vamos a otras, que son el orden Zoantaria. Esta es muy común, la Parazoontos accinellae, que también llega a hacer formaciones espectaculares sobre el fondo. Esta era la que estaba asociada a aquella esponja que vieron antes. Y luego hay una prima suya, que es la Parazoontos ongicomus, que es un poco más grande y de color blanco, que esta es escasa, esta solo la he visto en el Cabo Peñas y en las cercanías de la Deva. Otra prima de esta es la Pizoanthus cauchi, esta es más pequeñita que la anterior. Y luego dentro de este grupo tenemos algo muy bonito, que es el falso coral, que es la Savalia savaglia, que es aunque parecía una gorgonia, en realidad es este tipo de coralimorfarios que crecen sobre el esqueleto de una antigua gorgonia. Es decir, debajo de esto hay una colonia de gorgonia muerta que ha sido invadida y colonizada por la Savalia savaglia. Aquí también tiene una cierta variedad de color. Está profunda, suele aparecer allá 25 o 30 metros, pero bueno, la verdad es que vale la pena bajar a verla. Y luego
En el orden Antipataria tenemos los corales negros. Que claro, yo siempre que pongo esto siempre tengo que decir, sí, se llama coral negro y es blanco. Claro, el vivo es blanco. Pero cuando muere su esqueleto es negro. Y como se clasificó sobre su esqueleto, pues por eso se le llamó coral negro, ¿no? Los antipatarios, este que tenemos aquí, es la Antipatena subpignata, y bueno, es raro verlo porque generalmente está muy profundo. Esto es una zona que hay en Foz, en Lugo, que está a unos 35 metros, y afortunadamente es una zona que queda al resguardo de las redes porque es una vaguada que hay entre dos rocas, que pasa una red no lo pilla, y yo creo que gracias a eso ha sobrevivido, porque esta colonia tranquilamente tendrá 300 años o más. Tiene un crecimiento muy lento. Y bueno, a mi juicio, sus pólipos son de los más bonitos que hay. De estos de... Bueno, llegamos a las medusas. Los estifozós. Y aquí tenemos a la responsable, si alguien le ha picado una medusa este año, pues aquí tienen su responsable, que es la Pelagia noctiluca. Esta la hice cerca del Cabo Peñas. La pobre estaba ya muy estropeada. Aquí tienen una a tope, porque todas esas manchas que tiene son baterías de nematocistos. Si uno tiene la desgracia de rozarlos, lo va a notar bien, porque bueno, es un animal, bueno, no te va a matar, pero doler duele. Y puede estar doliendo un par de días. Pero bueno, no es la única medusa que podemos ver aquí. Aquí tenemos esta otra, la Equarea foscalea, también estaba un poco perjudicada. Esto es en Moniello, ahí en Luanco. Y bueno, era bastante bonita. La verdad es que es la única vez que la he visto. Esta es una Cyanea capilata, la que se llama la cola de león, o la cabeza de león, perdón. Esta es una Rhizostoma pulmo, que Rhizostomátidos hay aquí también en Asturias. Esta la hice en el Mediterráneo, pero Rhizostomátidos como este también los podemos ver aquí. Lo voy a dejar así, vale, no lo voy a activar. Bueno, esta es una, perdón por este inconveniente, pero nos ha retrasado. Bueno, esta es una Cotyloryzo tuberculata. Esta no la hay aquí, pero la pongo porque tal y como se están poniendo las cosas, de temperatura, pues ya tengo miedo que alguien un día la fotografíe y pregunte, oye, ¿y esto qué es? Pues esto es la que llaman en el Mediterráneo huevo frito. Y pues eso, de momento aquí no ha aparecido, pero no descarto que algún día lo haga. Así que, si se sigue calentando el agua como lo está haciendo. Bueno, dentro de las estifozós teníamos, no siempre domina la fase medusa, pero hay algunas que tienen las dos, la fase pólipo y la fase medusa. La fase medusa de esta es muy pequeña, y esto es lo que se llama la Nausitoe punstata, que vive en los ósculos de la esponja aquella que les dije antes, que se llamaba la Timosia guernei. Bueno, otro gran grupo de los cnidarios son los hidrozoos. Ya esto lo voy a pasar un poco rápido. Esto se llama Ectopleura larynx. Es un hidrozoo. Dentro de los hidrozoos, que es un grupo de animales que tienen las dos fases, pólipo y medusa, hay dos órdenes. Los atecados, que no tienen, digamos, una especie de cubierta que los protege, y los tecados, que sí la tienen, ¿no? Que son más comunes. En los atecados está Ectopleura larynx, que es muy fácil verla cuando le toca reproducirse, porque produce unas estructuras que se llaman gonozoides, ¿no? Estas son las que vemos, las más naranjas son las masculinas, estas son las femeninas, y las femeninas son como unas copas, aquí las van a ver, este es un macro extremo que hice el año pasado, ¿no? Aquí se ven muy bien los gonozoides, y en su interior, aquí tienen un macro un poco más extremo, aquí tienen una larva en desarrollo, ¿no? Que se forman a partir de esta estructura que tenía una forma bastante curiosa, que se va produciendo por acumulación de células. Es muy curiosa. La estructura naranja produce como una masa, y esa masa se va diferenciando en el nuevo organismo que va a salir de ahí, ¿no? Bueno, aquí tenemos la Corymorpha nutans. Esta solo la he visto una vez, y fue en la ría de Leo. Y, curiosamente, es un pólipo solitario que produce en su alrededor medusas, que pude documentar también que son estas. Y luego hay veces que las playas aparecen cubiertas de esto, que es también un hidrozoo, solo que en lugar de vivir fijo al fondo, vive en una colonia flotante, ¿no? Que son las belenas. Luego aquí tenemos
Los pecados, estos son unos hidroideos que forman estas colonias y es un poco como las gorgonias que veíamos antes, pero en miniatura, ¿vale? Albergan una gran cantidad de animales y también tienen sus estructuras reproductoras. Y esto que ven aquí, imagino que ya estarán dándose cuenta de lo que es. Es esto, son sus medusitas. Luego, lo que los buceadores ya muchas veces me preguntan, oye, ¿qué es eso que son como plumas? Que recubren el fondo. Pues sí, son hidroideos también. De estos son muy comunes, hay dos especies, el Gymnetium montagi y la Glauphenia tubulífera, y si no se reproducen no hay manera de distinguirlos, más que viéndolos a la lupa, pero si se reproducen, mientras que estos hacen con estructuras que se llaman córbulas, que son ramas modificadas, reproductoras, sus gonozoides los hacen sobre el eje de la colonia. Es bastante curioso, ¿no? Aquí pueden ver una de estas córbulas. Esta es de una especie que hay otra especie más, que la hice este verano y que tiene la córbula ligeramente diferente. Esta es otra que también es muy común, hace una especie de arbustos en el fondo, que también, también alberga una gran cantidad de animales, y cuando le toca reproducirse, también produce unos gonozoides, se llaman Cisletia operculata, que no me he acordado del nombre, y pude fotografiar sus gonozoides también este verano. Se ve ahí. Luego esta es muy común también, esta viene muchas veces pegada cuando comemos mejillones, que vienen alguna ramita pegada, el género Sertularella, y también aquí tengo su gonozoide, y luego se ven muy bien las cecas donde están los distintos individuos. En este caso se van alternando, y este que también hice este verano, que es del género Diphasia, que es bastante pequeñito pero se ve a simple vista, también tiene sus gonozoides con sus larvas. Y luego ya para acabar, el gran protagonista del último verano, la carabela portuguesa, que es un orden diferente, que es el orden Siphonóphora, ¿de acuerdo? Es una colonia de nuevo flotante, no es una medusa, ¿vale? Es una colonia, el primer individuo genera ese gran flotador y luego se van diferenciando el resto. Los distintos tentáculos tienen distintas funciones, los que son de defensa se llaman dactilozoides, están cargados de células urticantes, otros son los gonozoides, que son los que van a digerir la comida, etc. ¿Vale? Y bueno, hubo mucha polémica con esto, ¿no? Porque este año hubo más que nunca. ¿Son peligrosos? No son peligrosas, sí son peligrosas. ¿Vale? Hay que tener cuidado con ellos. ¿Y qué pasa? Hombre, si está la mar como un plato, lo vas a ver venir. Esta foto está hecha a menos de 1 metro de distancia, ¿vale? Y el animal, eso sí, este animal cuando está cerca de la costa es menos peligroso porque se contrae. Cuando nota fondo cerca, o no entiendo muy bien cuál es el mecanismo, pero cerca de la costa se contrae. Si está en agua libre, entonces sí se estira. Y puede medir 6 metros tranquilamente, hasta 9. Entonces, claro, aunque si te acercas a un bicho así y está por debajo 9 metros, pues es fácil caer entre sus tentáculos y que te abrase. Y luego tiene un peligro, que es, si el mar está agitado, este animal sí que puede desprenderse tentáculos y sí que te lo puede tirar encima. Con lo cual, si el agua está agitada y hay aviso de carabelas portuguesas, sí que hay un cierto riesgo de bañarse, te puede tocar algún tentáculo de ella, porque es una picadura bastante dolorosa, ¿vale? Sería la más dolorosa. Y bueno, pues muchas gracias por su paciencia, perdón por el incidente que hubo, y bueno, espero que se les haya hecho corto. Si quieren venir a ver las esculturas, pues adelante. ¿Están encendidos? Sí. Pues bueno, el que quiera venir a ver, lógicamente, las vuestras que están en los microscopios, cuando esto se acabe más o menos, pues pueden acercarse. Como siempre, a partir de este momento siempre hay alguien que quiere hacer alguna consulta o hacer algún comentario sobre la exposición que se ha hecho, y por lo tanto pues abre ahora ese periodo de preguntas, si hay alguien en el público que lo desea hacer. ¿Alguna pregunta, alguna consideración? Sí.
Cuando hablas de la ría de Leo, ¿qué estás? ¿Justamente en la desembocadura, ya entrando en el mar o En toda. a qué nivel? En toda. O incluso hacia No, adentro? desde la isla Pancha hasta el interior, hasta donde están las ostras, hasta Castropol. Toda, la recorres toda. Lo positivo de las rías es eso. Cuando puede estar el mar bueno y puedes salir fuera, pues te vas fuera. Cuando el mar está mal o no puedes y tienes muchas ganas de bucear, pues te vas a Castropol. Y siempre es interesante, siempre hay cosas que ver. Es la gran ventaja que tienen las rías. Vale. Sí, es de distintas zonas. Es poca profundidad, vamos, que... Sí, claro, y de todo. Es muy poca, sí. Sí, Ahí justamente, ¿no? Sí, bueno, lo que es en Castropol hay 4 o 5 metros, Claro, pero por sí, ejemplo hay sí. caballitos de mar, que son muy bonitos de ver. Sí. ¿Sí? Sí, eso yo decía, si se podía, yo soy mayor y eso, si podía haber algún submarino así, porque yo Bueno. en Mallorca, fuimos un ratito. Aquí, sí, por ahí esas zonas los hay. Bueno, aquí submarinos no hay, pero bueno, si está bien de salud, yo le animaría a que pruebe la escafandra autónoma. Mire, le puedo hablar de Leni Rosenthal, que era la famosa directora esta de cine alemana. Empezó a bucear con 87 años y hizo documentales hasta los 92 o 93. Y luego un compañero mío que empezó a bucear por estrés, se tuvo que jubilar por estrés sobre los 60 años y bueno, está buceando ahora como un campeón a sus 70 y curiosamente este verano cumplió sus 70 buceando. Una inmersión que justo ese día lo celebramos su cumpleaños al regresar del mar. Y otra pregunta, que dicen los del transhumanismo y esas cosas, que entre los nidarios, que hay algunos que viven eternamente, que no están programados para morir. Sí, la Turritopsis novicula se llama. No es que esté programada para vivir siempre, ese animal se muere, pero tiene una estrategia que lo que hace es, tiene el ciclo de pólipo-medusa, ¿no? Lo que pasa es que esta especie, la medusa, si se encuentra con unas condiciones que no son adecuadas, porque la medusa lo que va a hacer son medusas macho y hembra, se reproducen, producen sus gametos, pero si ve que nota que las condiciones ambientales no son las adecuadas, esa medusa es capaz de revertirse y volverse un pólipo, y volver a fijarse y esperar de nuevo a que las condiciones sean buenas para retomar, producir una medusa y continuar con el ciclo. Sí, lo que pasa es que la prensa empezó a hablar de la medusa inmortal, etcétera, etcétera, pero es porque este tipo de animales tienen ese ciclo de pólipo-medusa y que en el estado medusa es capaz de revertirse al pólipo, que es como si nosotros pudiéramos volvernos ahora a los 5 años. A veces sería un chollo. Pero no podemos. Turritopsis novicula, creo recordar. Sí. Con la cantidad de años que llevan buceando, se ha notado mucho el cambio, precisamente lo que hablabas del avance, digamos, de especies tropicales hacia A ver, sí, los fondos, sobre todo se nota mucho aquí en Asturias. Antes la laminaria llegaba hasta Cabo Peñas, ahora la laminaria la empiezas a ver en el Ebro. Hasta entonces prácticamente no hay nada. Y estoy hablando de la laminaria digitata, la laminaria de este tipo, porque hay otra laminaria que es la Sacorriza polischides, que esa aguanta más, y esa sí que se ve más, es una que tiene un bulbo abajo, ¿vale? Pero si lo que me preguntas es si han cambiado los fondos, claro que han cambiado. Por ejemplo, antes en Oviñana no veías... Oviñana es una inmersión muy famosa aquí en Asturias, que son unos canales. Cuando te metías en verano ahí, no veías los canales. Si no ibas con alguien que lo conocía aquello bien, era muy fácil perderte. Ahora no. Ahora esas laminarias que recubrían los canales ya no están. O puede haber alguna, 2, 3, pero el bosque de laminaria que lo recubría, ahí en Oviñana por lo menos ya no está. Hay veces que parece que intenta salir otra vez, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en 2009, 2010 prácticamente no hubo ni una. Sin embargo, en 2011, ¡pum!, volvieron a salir. O sea que tampoco, pero bueno, el caso de las laminarias es muy típico y se habla mucho de él. Pero hay especies, no recuerdo, hay una gamba que apareció en el País Vasco, que era también de Mediterránea, y por eso dije lo de la medusa esta, porque este año fue algo increíble, lo del calor que hubo y la temperatura que tuvo el agua.
Y pues yo, vamos, mucho me temo que cualquier día nos aparece un huevo frito por aquí de estos. Pero sí se notó. No, y hablando en este caso de algas, ¿no? Aparte de las laminarias que han desaparecido, en ese caso el grupo lo han digitado y la laminaria, la sacorriza no es una laminaria, es un grupo que no tiene que ver. El problema de las laminarias del género es que el aumento de 1,5 grados de temperatura se ha demostrado que impide la formación de los gametos masculinos, con lo cual no hay formación de gametos, no hay formación de huevos, no hay desarrollo. Y han desaparecido desde hace 12 años todas las poblaciones de laminarias. Y a la inversa, lo que se ve ahora, hay un alga verde, muy ramificada, que todo el mundo dice que es el codium, ¿no? Codium tomentosum. Pues ya el codium tomentosum no existe. Lo que estamos viendo es un codium japonés, que con los calores han llegado aquí. Es decir, codium tomentosum, no hay ni el 1% de las poblaciones que hay en Asturias han desaparecido, no se existen. Todo es que además se distingue muy bien este codium japonés porque en las zonas de inserción de las ramificaciones están aplastados, mientras que el codium normal son cilíndricas, ¿no? Entonces se ve muy bien ahora. Pero hace años, hace 5 años, pensábamos que todo seguía siendo codium tomentosum, pero luego demostramos que no. Y así las modificaciones de algas por el aumento de las temperaturas es muy manifiesta, pero muy manifiesta. Sobre todo la presencia de algas rojas. Hay una superproducción de algas rojas mediterráneas ya en sus territorios. Y están eliminando, lógicamente, sustituyendo a nuestras algas rojas de tipo templado o frío. En fin, esto es el cambio climático que se hace más acusado en el mundo marítimo que no en el terrestre todavía. Bueno, lo que os puedo comentar un poquito sobre el tema. Bueno, siguiendo, ¿alguna otra intervención, alguna pregunta? La última, si puede ser. Nada, era solamente preguntar cuál sería la inversión con mejor o mayor biodiversidad que se podría recomendar. ¿En el Cantábrico? En Asturias. Asturias. Uf. Difícil la pregunta. A ver, Cabo Peñas es una preciosidad. El Astres tiene sitios, puntos de buceo maravillosos. La Deva, la isla de la Deva, es un sitio que no se bucea tanto porque es un sitio de muchas corrientes, además aparentemente es un sitio muy feo, de ahí tiene la salida de San Esteban, toda la porquería que sale por ahí. Sin embargo, es una isla fantástica. Y ahí las inversiones que he hecho, que han sido pocas, pero siempre han sido muy merecedoras, ¿sabes? Muy bonitas, de hecho, tengo ganas de volver. ¿Y la Ría de Leo? La Ría de Leo, bueno, espectacular. Es que, bueno, es difícil. Prácticamente toda la costa asturiana es merecedora. Bueno, ¿alguna otra intervención? Pues si no hay más, pues le agradezco de nuevo la presencia y los convido a que la próxima semana vuelvan a asistir a este ciclo de conferencias que creo que son espectaculares. Muchísimas gracias.